Eladio Gónima, que escribió nada menos que la historia del teatro en Medellín, publicada en 1908, y es a través de él. Entonces estuvo aquí y hace oiga, está publicado todo lo que hizo ese mago Messier Robert, y otras cosas, y cómo engañaba cuando iba a pagar, yo pago, y en fin, y vivió aquí. Y dice ese tipo que después se fue para París y le dejó todos los elementos a su sobrino. Y resulta que su sobrino es el mago más grande que dio Francia en el siglo XIX, que fue el que le dio toda la espectacularidad a la magia, sacándola de todo eso de cuentos y de rezanderismo y todo eso, y no que es la magia espectáculo, y se llama Robert Houdin en francés. Houdini se cogió ese nombre y se lo apropió y le puso el ini para basarse en la fama de otro, por eso también es parte de la fama. Pero Messier Houdin, el sobrino, según Gónima, estuvo por aquí, no he encontrado más referencias. Entonces es muy interesante que cuando la magia está desarrollándose en París hacia 1840, esa época de 1850, aquí están enfrentando los mismos juegos en Medellín, y están descritos de primera mano por Eladio Gónima. Léase en ese libro que se llama Vejeces. Yo escribí algo de eso y empecé a revisar la prensa, el mago Arak y otros magos que han venido, y de pronto damos esa sorpresa. Aquí hablaremos de que es muy interesante la historia. ¿Vos ibas a preguntar algo, Messier? Profe, sabemos que uno de los grandes financistas del cine en Estados Unidos... ¿De quién? Uno de los financistas poderosos del cine a comienzos del siglo pasado fue Thomas Alva Edison en Hollywood. ¿Hubo alguna relación entre nuestro amigo Chaplin y Thomas Alva Edison? Usted que hablaba ahora de finanzas de $2 millones que costó esa película en el 40. Sí, pero acuérdate que este fue muy importante en el desarrollo del cine también. Y el primer estudio de cine, que era de color negro, lo hizo Thomas Alva Edison. A lo mejor tuvo influencia, pero ya las intimidades no sabría ya de negocio. Chaplin era muy vivo. Chaplin ponía al hermano a andar a negociar y este ponía a tocar el violín. Entonces venía cine, no, que no te dan sino 500.000 pesos, no, yo soy artista, yo no trabajo porque, mejor me dedico a tocar el violín. Entonces iba a volver a hablar y volvía, no, que entonces 700, no trabajo por, yo no trabajo por menos de 1 millón, mejor sigo tocando el violín. Entonces se iba allá, que no toques el violín, que te van a pagar el millón. El tipo sabía lo que valía. Se valoraba. No, sí, ese tipo fue multimillonario y guardó toda la plata y todo. El tipo vivía con la tristeza que iba a ser olvidado. Y la mamá, que murió loquita, siempre decía, ese muchacho vagabundo, cuando le veían las películas. No, eso no va a servir para nada. Tiberio, una preguntita. Si esa expresión paisa de que ese sujeto es un paquete chileno, ¿no tiene relación con esos? No. Pues, paquete, pues hay un montón de paquetes, pero el chileno no sé. No, pero es muy posterior ese término. Chaplin era guionista, director, artista, diseñaba los vestidos, lo que les decía de los mohines, entrenaba el ballet, la música, las canciones, diseñaba también parte de los carteles. Él, por ejemplo, vivió en un rango de 14 cuadras cuando estuve en Londres, en una buhardilla impresionante. Entonces, con su director de arte, hizo construir allá en su estudio una cosa igualita que reflejara cómo era. Inclusive, si ustedes recuerdan en el Chico hay una especie de ambulancia cuando llevan el Chico llorando. Ese carro es igualito a cuando él lo llevan a esa. Chaplin estuvo en casas especiales de huérfanos. Y ahí pasaban 3 meses, los expulgaban, es decir, que les quitaban los piojos, los bañaban y tal, insecticida, les ponían unos vestidos especiales y los ordenaban a caminar como si fueran militares para ir de un salón a otro. Y después los metían al orfanato. De las cosas más duras que escribe Chaplin, y le tocó aguantar hambre y aguantar indignidades. Y todo eso, cuando uno empieza a estudiar paso por paso y cómo fue creciendo y cómo él observaba. Y él escribía, seré Charles Chaplin, y lo escribía con mayúsculas, porque yo seré grande. El tipo se sabía lo que tenía. Yo tengo una foto cuando él llega a Nueva York, donde es un muchacho común y corriente cargado con su cello. Bueno, va a conquistar América, como dijo. Maestro. ¿Cómo fue precisamente esa estadía de Chaplin en Estados Unidos, la época del macartismo, la lista roja y su vida de Estados Unidos? Acuérdate, hombre.
¿Quieres quedar? Sí, gracias. No, ¿cómo fue precisamente la estadía de Chaplin en Estados Unidos? Su relación con el macartismo y su huida de Estados Unidos por estar en la lista roja. Chani empezó a bailar muy bien, bailaba en las tapas y recogía plata de la calle con el hermano. Y el hermano empezó a trabajar en una compañía de teatro que se llamaba Fred Carno. Y fue y le dijo a Fred: vea, yo tengo un hermanito, pero era enclenque, ese era flaquito y bajito y le daban unos papelitos ahí. Y empezó a hacer reír la gente y sobre todo a hacer el papel de borracho. Entonces esa compañía de Fred Carno hacía giras en Inglaterra y fueron hasta París. Chaplin le tocó ir a París muy joven y los invitaron a una gira por Estados Unidos en 1912. Chaplin se fue presentando ese papel de borracho y hay unos artículos donde no hay una persona que represente mejor el borracho que Chaplin Jr. o Charles Spencer. Y volvieron a Europa y después lo volvieron a citar en el 14 y en una de esas presentaciones fue que lo oyó el director Mark, me olvidó en este momento, que fue el que lo llevó al cine y empezó a filmar en 1914 Carrera de Autos, que fue la primera, 1914, y fue produciendo. El tipo nunca sacó la nacionalidad inglesa, americana, nunca pagó el servicio, criticaba todo, como les dije yo, y todo eso le servía a la policía, los parques, las mujeres, las modas. Es el primero que empieza a mostrar la drogadicción en el cine. Es interesante eso. El primero que utilizó las escaleras eléctricas en escenas. Tiene muchas cosas que después fue amigo, camaradas o gente que se tenía que volar de Hitler. Y empezó una persecución y después viene todo este movimiento de actividades antinorteamericanas, donde el que los acusaba era nada menos que Walt Disney. Walt Disney era el soplón. Y otro sí, y un director muy famoso de Estados Unidos, y eso era lo que lo señalaba. Y Chaplin estuvo en esas actividades norteamericanas. Ustedes saben que Chaplin tiene un expediente de 2.500 páginas en el FBI, porque Edgar Hoover fue enemigo personal de ese tipo. Es muy triste toda esa historia, pero esa es parte de la persecución. Profe, de los hijos de Chaplin, ¿alguno siguió los pasos de él y en particular la hija que hace en Cartagena? No, es que es muy difícil llegar allá, muy difícil llegar a esa grandeza de estos maestros. Geraldine, pues muy buen artista, me parece que envejeció muy rápido, pues su figura pasó muy rápido, ¿cierto? Inclusive ustedes saben que en la película que me preguntaban ahora hice el papel de mamá de Chaplin. ¿Por qué no? Sí, sí. Y hice el papel de esta santa, Santa Teresa de Calcuta. Y es muy importante en la historia y su matrimonio con Saura y habla el español, pero es que llegar a un genio... Gracias. Ser hijo de genio, ¿no? Y los hijos tienen que entender eso. Ellos se dedicaron mucho al circo. Eugenio, esta niña que vive en Cartagena está escribiendo una novela sobre fantasmas. Y pues, pero Chaplin es Chaplin. Y todo mundo que se ponga el disfraz de Chaplin, le falta el Chaplin. Tiene solamente la vestimenta. ¿Cómo se llama la película que hicieron sobre Chaplin? Es como un homenaje, ¿cómo es? La biografía. Chaplin, sí. Chaplin Jr. No más. En vida de perro nos compara con perros y es una vida muy dura. Ese perrito era el que le cuidaba, lo ponían en la portería en el estudio. El hombre trabajaba y veía que se comporta como un humano. Sí. Scrap. Mendrugo. Contemporáneamente no hay un equivalente de Chaplin. ¿Ah? Pues contemporáneamente en cine, ¿qué podría ser? Lo que pasa es que Chaplin aprovechó un momento donde la técnica daba para esos movimientos de tantos cuadros por segundo y él podía hacer eso. Uno de los problemas que tuvo Chaplin fue que cuando empezó a llegar las técnicas ya no podía hacer el movimiento de tantos por 16 segundos y después se pasó a 35 y ya no le da el movimiento. La otra cosa es que las cosas van pasando. En esa época era indigno pero digno a la vez pegar las patadas. Eso causaba risa, pero era
una cosa pegándole a la pobreza, o en fin, tenía su significado. Hoy en día eso ya no tiene tanto. Sí. Pero esa comedia crítica que de alguna manera él pues hace ya aquí contemporáneo